Mi nombre es Mauricio y quiero contarles algo que sucedió cuando era teniente de la Guardia Nacional. Todo comenzó un caluroso día de verano. Mi unidad y yo estábamos alojados en un viejo hotel en las afueras de un pequeño pueblo. Nuestro objetivo era claro. Debíamos asaltar una casa de seguridad utilizada por el crimen organizado. Al amanecer salimos en convoy hacia nuestro destino, todos con la atención que siempre llevábamos en cada intervención en la que podemos recibir un impacto de bala y ya no regresar con nuestras familias. En el camino, pasamos por una casa que estaba en un lugar muy aislado. Lo que realmente atrajo nuestra atención fue el movimiento detrás de una de las ventanas sucias y empañadas de la planta baja. Ahí estaba una mujer, con el rostro demacrado y la mirada desesperada. Sus manos golpeaban el vidrio mientras gritaba. Aunque no podíamos escucharla, instintivamente mi mano se dirigió al comunicador para sugerir que revisáramos la casa. Pero una mirada firme de mi comandante me recordó la prioridad de nuestra misión. Era una decisión desgarradora. Cada fibra de mi ser gritaba que nos detuviéramos y ayudáramos, pero las órdenes eran claras y no había margen para desviaciones. Horas después, tras haber completado el asalto, regresamos por la misma ruta. El recuerdo de la mujer aún se aferraba a mi mente. No podía sacarme de la cabeza su mirada desesperada, así que convencí al comandante de hacer una parada en la casa. Nos aproximamos con cautela, asegurándonos de que no hubiera amenazas. Al entrar, la atmósfera se volvió cada vez más pesada. Con las linternas comenzamos a revisar cada habitación. La casa estaba amueblada con algunos pocos muebles en muy mal estado, y todo el lugar lleno de polvo. Fue entonces cuando el aire comenzó a cambiar. Un olor fétido pesado comenzó a traspasar nuestras balaclavas. Al llegar al segundo piso, el origen del hedor se volvió indudablemente claro, y todos intercambiamos miradas en ese momento. El olor a podrido era abrumador. Avanzamos lentamente por el pasillo, y yo empujé la puerta de la primera habitación. El cuadro que se reveló ante nuestros ojos fue desgarrador. Allí, dispersos por el suelo, yacían los cuerpos de varias personas ya sin vida. Aunque ninguno de nosotros era experto, la experiencia nos había enseñado a reconocer los signos de un fallecimiento prolongado. Y estos cuerpos fácil llevaban al menos unos 3 días sin vida. Nosotros nos quedamos en silencio, procesando la escena, esa tragedia. Después de haber encontrado los cuerpos y asegurarnos de que no había nadie más, salimos para informar la situación a las autoridades. Días después, recibí la noticia de que los cuerpos habían sido identificados y que las familias estaban siendo notificadas. Un día mi comandante me informó que los familiares de una de las víctimas deseaban conocer a la persona que encontró a su ser querido. Decidí aceptar la reunión. Una parte de mí necesitaba ver ese ciclo cerrarse. El encuentro fue emotivo. Los familiares marcados por el dolor me expresaron su gratitud por haber encontrado a su ser amado. Sus palabras y lágrimas me hicieron comprender la magnitud de nuestro hallazgo. Y aunque fue accidental, hasta ese momento yo siempre había pensado que los fantasmas solo buscaban asustar. Pero esta experiencia solo me hizo ver que a veces ellos quieren que sus cuerpos sean encontrados para poder volver con sus familias. Mi nombre es Nicolás y durante más de una década serví en la Guardia Nacional. Lo que voy a relatar ocurrió en el otoño del 2016. Estábamos desplegados en una ciudad del norte del país debido a unas maniobras de entrenamiento. Al llegar nos asignaron hospedaje en un viejo hotel que estaba en muy mal estado. Desde la primera noche
Todos en el pelotón empezamos a sentirnos con una vibra muy pesada en ese lugar. La estructura del hotel era antigua, con largos pasillos que hacían que cada paso se escuchara como un eco. Las habitaciones parecían no haber sido ocupadas en mucho tiempo. La primera noche, después de un largo día de maniobras, todos buscábamos un buen descanso, pero fue todo lo contrario. Apenas apagadas las luces, comenzaron a suceder cosas raras. Primero fue el cambio de temperatura. La habitación, que había estado en una temperatura agradable, comenzó a enfriarse rápidamente, hasta el punto en que podía ver mi aliento formando pequeñas nubes en el aire. Pensé en levantarme para revisar la ventana, asegurándome de que estuviera bien cerrada. Pero entonces, los sonidos comenzaron. Estos eran golpes suaves, como si alguien estuviera tocando la puerta. Pero al revisar no había nadie del otro lado. Volví a la cama tratando de convencerme de que eran solo las viejas tuberías, o quizás el viento. Pero el sonido no dejó de escucharse. Más bien parecía que se movía, y luego eran los susurros, apenas audibles al principio, como un murmullo. Yo estaba compartiendo la habitación con dos de mis compañeros, Ernesto y Alejandro. Nos habían asignado una de las habitaciones del tercer piso, con una cama doble y una individual. Poco después de que comenzaron los susurros, empezamos a escuchar golpes leves en la ventana. La tensión aumentó cuando vimos sombras moverse por la habitación. Fue entonces cuando ocurrió el incidente, que nos convenció de que eso era un fenómeno sobrenatural. Mientras la habitación permanecía en silencio, a excepción de los susurros, una de las camas comenzó a sacudirse violentamente. No había duda, la cama se movía por sí sola. Las cobijas se arrojaban al suelo y las almohadas volaban por el aire como si fueran papel. Nosotros tres quedamos paralizados, observando cómo el caos se desataba en toda la habitación. Sin hacer mucho escándalo, nos salimos de la habitación y nos dimos cuenta de que a lo largo del pasillo las puertas se abrían mientras otros soldados, algunos todavía medio vestidos, salían de sus habitaciones. Sus caras reflejaban confusión, al igual que la nuestra. Algunos incluso parecían querer reírse de los nervios. No era difícil ver que algo anormal estaba ocurriendo en casi todo el hotel. Al reunirnos en el pasillo, uno de nuestros compañeros, quien estaba alojado en el segundo piso, mencionó que había visto figuras borrosas cruzando su habitación, justo antes de que las luces comenzaran a parpadear sin explicación. Otro compañero dijo que las cortinas de su habitación se habían movido bruscamente, a pesar de que la ventana estaba cerrada. Fue entonces cuando decidimos informar a nuestros superiores. Contactamos tanto a nuestro comandante como a uno de los instructores que se alojaban en el ala oeste del hotel. Ellos simplemente se limitaron a comentarnos que regresáramos a dormir, que los que gustaran podían optar por pasar el resto de la noche en los vehículos. Algunos se regresaron a las habitaciones y otros tantos mejor nos fuimos a los vehículos. A las 5:30 de la madrugada, mientras estábamos desayunando, era imposible ignorar y hablar de lo que había pasado en la noche anterior. Uno tras otro, mis compañeros comenzaban a compartir detalles adicionales de lo ocurrido durante esa noche, cosas que no habían mencionado en el momento. Fue entonces cuando el capitán Ramírez se acercó y nos dijo que el gobierno nos había asignado ese hotel principalmente porque era el más económico disponible en la zona. La razón de su bajo costo era que hace algunos años se había descubierto que una secta satánica utilizaba este hotel para sus reuniones y rituales. Incluso se hablaba de sacrificios,
que se llevaban a cabo en varias de las habitaciones en las que nosotros habíamos dormido. Escuchar eso fue impactante. Por un lado, no era la primera vez que escuchábamos de sectas, porque es relativamente normal que las organizaciones criminales tengan alguna secta dentro de sus ramificaciones, pero eso a que esta secta en concreto fuera satánica, de esas que realizaban sacrificios, ya era otra cosa. El resto de las noches que permanecimos desplegados allí, directamente al caer la noche me iba a los vehículos a dormir. Ni siquiera intenté regresar a la habitación por mis audífonos. Creo que todos estarán de acuerdo conmigo en que es sumamente probable que los fenómenos paranormales que nos ocurrieron a varios son el producto de lo que la secta satánica hizo en ese lugar. El calor del desierto de Sonora era implacable, y parecía que el sol no tenía intención de ceder ni un poco de su dominio. Mi nombre es Martín, y junto a mi escuadrón de la Guardia Nacional habíamos sido asignados para patrullar un tramo de carretera conocido por los frecuentes ataques de bandas criminales. Era una tarea rutinaria, o al menos eso creíamos al inicio. Nuestro convoy avanzaba lentamente por el camino polvoriento, levantando nubes de arena que se fundían con el horizonte. Las radios crepitaban con estática, y de vez en cuando un chiste o un comentario sobre el calor rompía la monotonía del trayecto. Sin embargo, había una tensión subyacente que ninguno de nosotros podía ignorar. Sabíamos que esos caminos eran peligrosos y que cualquier momento de distracción podía ser fatal. A medida que el sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, nos detuvimos para descansar y revisar el equipo. El desierto en su inmensidad tenía un silencio casi ensordecedor, interrumpido solo por el susurro del viento entre los arbustos. Fue entonces cuando notamos que uno de los vehículos había comenzado a fallar. El motor tosió y se apagó, dejándonos varados en medio de la nada, sin comunicación efectiva. Debido a la falta de cobertura y las radios inestables, sabíamos que teníamos que actuar rápido. Decidimos establecer un perímetro alrededor del convoy, mientras alguno de nosotros intentábamos reparar el vehículo. La noche se acercaba, y con ella, la incertidumbre de lo que podría acecharnos en la oscuridad. El desierto por la noche es un lugar completamente diferente. La temperatura cae drásticamente, y el silencio se vuelve aún más profundo. Las estrellas emergen en un espectáculo impresionante, pero su belleza no logra distraernos de la creciente sensación de vulnerabilidad. Mientras trabajábamos en el motor, un extraño sentimiento de ser observados comenzó a invadirnos. Uno de mis compañeros, de nombre José, mencionó que había visto algo moverse a la distancia, pero en la penumbra era difícil distinguir entre sombras y realidad. Finalmente, el motor volvió a la vida, aunque de manera intermitente. Decidimos no arriesgar más y continuar avanzando hasta encontrar un lugar más seguro para pasar la noche. Sin embargo, apenas habíamos recorrido unos kilómetros cuando el vehículo volvió a fallar, dejándonos nuevamente expuestos. Sin opciones, nos refugiamos en un pequeño cañón al costado de la carretera, esperando que la geografía nos ofreciera algo de protección. Mientras nos asentábamos, la oscuridad se cerró completamente a nuestro alrededor. El viento comenzó a aullar a través del cañón, creando un sonido inquietante que parecía mezclarse con susurros inintengibles. Tratamos de mantenernos ocupados, montando guardia en turnos, pero el cansancio y la ansiedad eran difíciles de ignorar. Fue durante mi turno de vigilancia cuando lo vi, una figura solitaria, de pie en la cresta del cañón, inmóvil contra el cielo estrellado. Al principio pensé que era una ilusión óptica, un juego de luces y sombras, pero a medida que mis ojos se ajustaban, supe que no estaba solo en mi percepción. Llamé a mis compañeros y juntos observamos, con creciente inquietud, cómo la figura permanecía allí,
sin moverse. No sabíamos quién o qué era, pero su presencia era suficiente para mantenernos en alerta. Intentamos usar nuestras linternas para iluminarlo, pero la distancia y la oscuridad absorbían la luz, devolviéndonos solo sombras. Decidimos que lo mejor era esperar al amanecer para evaluar la situación con claridad. Las horas se arrastraron lentamente. La figura nunca se movió, pero tampoco desapareció. Finalmente, el primer atisbo de luz del día comenzó a desvanecer las sombras del cañón. Sin embargo, para nuestra sorpresa, la figura había desaparecido sin dejar rastro. Nos reunimos para discutir lo que habíamos visto. Todos coincidimos en que no había sido una alucinación compartida, pero sin pruebas, era difícil saber qué pensar. Con el motor del vehículo finalmente funcionando de nuevo, decidimos no arriesgarnos más y continuar nuestro trayecto. Sin embargo, esa experiencia nos había dejado una sensación de inquietud que no podíamos sacudirnos. El desierto, con todo su silencio, parecía ocultar secretos que tal vez nunca llegaríamos a comprender. El viento soplaba con fuerza en la frontera norte, levantando nubes de polvo que golpeaban contra las ventanas de nuestra base remota. Me llamo Alejandro y formo parte de la Guardia Nacional. Nuestro puesto, una pequeña instalación fortificada en medio de la nada, servía como un punto de control para vigilar los movimientos en esta parte de la frontera. La rutina siempre había sido monótona, hasta que recibimos una transmisión que cambiaría todo. Eran las primeras horas de la madrugada, particularmente fría cuando la radio cobró vida de repente. La estática era densa, pero entre los crujidos y silbidos logramos discernir un mensaje de auxilio proveniente de un puesto avanzado cercano. El mensaje era confuso y entrecortado, pero el pánico en la voz del operador era inconfundible. Hablaba de una situación fuera de control, pero no logramos captar más detalles antes de que la transmisión se cortara abruptamente. Sin tiempo que perder, nuestro comandante organizó un grupo para investigar. Sabíamos que algo grave debía estar ocurriendo, ya que las comunicaciones eran nuestra línea de vida en ese entorno remoto. Partimos al amanecer, un pequeño convoy de vehículos avanzando por el desierto helado. A medida que nos acercábamos al puesto avanzado, la sensación de inquietud crecía. La radio permanecía en silencio, y el único sonido era el constante murmullo del motor y el viento azotando la carrocería. Al llegar, el lugar parecía desierto. Las puertas estaban abiertas de par en par, y no había señales de movimiento. Al entrar, la sensación de abandono era casi palpable. Las luces parpadeaban intermitentemente, y el aire estaba impregnado de un olor metálico. Nos desplazamos con cautela, las armas listas, mientras tratábamos de entender qué había pasado. Lo primero que encontramos fue el centro de comunicaciones. La consola estaba encendida, pero la pantalla mostraba solo estática. Uno de mis compañeros, Carlos, logró recuperar algunas grabaciones de seguridad. Las imágenes eran borrosas, pero mostraban a los soldados del puesto en este estado creciente de paranoia. Había escenas de discusiones acaloradas, movimientos erráticos y, lo más inquietante, momentos en los que parecían reaccionar a algo fuera de vista de la cámara. Mientras revisábamos, un sonido nos hizo girar. Provenía del fondo de la instalación, un golpeteo rítmico que resonaba en los pasillos vacíos. Nos dirigimos hacia el origen del ruido. Nuestros pasos resonaron en silencio. Llegamos a una puerta entreabierta, más allá de la cual se encontraba el almacén de suministros. Al entrar, encontramos a un solo hombre, desaliñado y cubierto de polvo, golpeando rítmicamente una tubería con un trozo de metal. Lo reconocimos como uno de los operadores de radio del puesto. Al vernos dejó caer la varilla y comenzó a balbucear sobre las voces y algunas sombras. Estaba claramente desorientado y tratamos de calmarlo para obtener alguna respuesta coherente. Poco a poco logramos entender que había estado allí solo desde que sus compañeros habían desaparecido
de una manera misteriosa durante la noche. Con el operador ahora bajo nuestro cuidado, nos enfrentamos a la tarea de revisar el resto del puesto para poder encontrar cualquier pista sobre lo que había sucedido. Los dormitorios estaban en desorden, como si sus ocupantes hubieran salido apresuradamente. En la cantina, los restos de una comida en medio terminar se habían convertido en un festín para los insectos. Todo sugería una evacuación abrupta, pero sin señales de lucha. Nuestro comandante decidió que lo mejor era regresar a nuestra base con el operador para poder reportar y analizar dicha situación. Sin embargo, mientras nos preparábamos para partir, la radio del puesto cobró vida nuevamente, emitiendo una cacofonía de estática y fragmentos de palabras que parecían repetir una y otra vez la palabra peligro. Era como si el mismo desierto tratara de advertirnos de algo que aún no comprendíamos. El viaje de regreso fue tenso. El operador, aunque más calmado, permanecía en silencio, mirando por la ventana con una expresión perdida. Al llegar a nuestra base, fuimos recibidos por una preocupación palpable de nuestros compañeros. Las noticias de nuestro hallazgo se esparcieron rápidamente y el desconcierto se mezcló con el miedo. En los días que siguieron, se enviaron equipos de investigación para tratar de desentrañar el misterio del puesto abandonado. Sin embargo, nunca se encontró ninguna evidencia de lo que había ocurrido. Los soldados desaparecidos jamás fueron hallados y las grabaciones de seguridad, aunque inquietantes, nunca ofrecieron respuestas claras. Las celebraciones del Día de la Independencia en nuestro país siempre ha sido motivo de orgullo y alegría. Sin embargo, ese año, algo en el aire se sentía distinto. Mi nombre es Javier, y junto a mis compañeros de la Guardia Nacional, habíamos sido asignados para asegurar que los eventos se desarrollaran sin incidentes. Todo parecía normal hasta que comenzó a oscurecer. Las calles estaban llenas de luces, música y el aroma tentador de la comida típica. Las familias se reunían en la plaza central, esperando con ansias el grito de independencia. Mientras tanto, nosotros patrullábamos las calles, atentos a cualquier signo de desorden. La tensión, aunque sutil, era palpable. Al anochecer algo cambió. Un grupo de jóvenes comenzó a provocar disturbios cerca del escenario principal, donde se esperaba que el alcalde diera el grito. Al principio pensamos que era solo la típica algarabía de aquellos que habían bebido un poco de más. Sin embargo, cuando uno de ellos lanzó una botella que se rompió contra el suelo, supimos que teníamos que intervenir. Nos acercamos al grupo, tratando de dispersarlo sin usar la fuerza. La multitud que se había reunido para ver el espectáculo comenzó a murmurar inquieta. Fue entonces cuando noté que los jóvenes no parecían actuar por cuenta propia. Sus movimientos eran erráticos, sus ojos vacíos, como si estuvieran en trance. Algo no estaba bien. De repente, uno de mis compañeros recibió un golpe y cayó al suelo. La situación escaló rápidamente. Mientras tratábamos de controlar a los alborotadores, la multitud comenzó a entrar en pánico, y el caos se extendió como fuego. Había gritos, carreras y la música cesó abruptamente, reemplazada por una cacofonía de miedo. Mis superiores nos ordenaron replegarnos al centro de la plaza para poder proteger a las familias que se habían quedado atrapadas en el tumulto. A medida que los minutos se convertían en una eternidad, la situación parecía empeorar. Los disturbios se extendieron por las calles adyacentes y la sensación de que algo más siniestro estaba en juego se hizo imposible de ignorar. Mientras tratábamos de coordinar una respuesta efectiva, noté que algunas personas de la multitud comenzaban a moverse de manera extraña, como si estuvieran siendo guiadas por una fuerza invisible. Intenté comunicarme con ellos, pero sus ojos estaban perdidos, fijos en un punto más allá de la realidad. Era como si una presencia oscura hubiera tomado el control, manipulando los hilos del caos.
La noche avanzaba y la situación se volvía cada vez más peligrosa. Los refuerzos tardaban en llegar y el pánico colectivo crecía. Fue entonces cuando el alcalde decidió acalmar la multitud. Subió al escenario para dar el grito. Su voz, normalmente firme y autoritaria, resonó por la plaza, pero en lugar de calmar a la multitud, parecía exacerbar el orden. En medio del tumulto, una figura solitaria surgió entre la multitud, avanzando directamente hacia el escenario. Era un hombre mayor, su rostro cubierto de sombras, y su presencia parecía proyectar una sensación de temor palpable. Intenté acercarme para detenerlo, pero la multitud formaba una barrera infranqueable. El hombre subió al escenario y se colocó junto al alcalde. Nadie sabía quién era, pero su voz, cuando habló, cortó el aire como un cuchillo. Habló de viejas heridas, de cuentas pendientes con el pueblo, y a cada palabra el terror en la multitud crecía. Era como si estuviera desenterrando secretos olvidados, despertando un miedo colectivo. De repente, el caos alcanzó su punto álgido. Hubo un estallido y las luces de la plaza se apagaron, sumiéndonos en la oscuridad. El pánico se convirtió en histeria, y nosotros, en medio de la confusión, luchamos por mantener la calma y guiar a la gente hacia la seguridad. Finalmente, con la llegada de los refuerzos, logramos restaurar un cierto orden. Las luces volvieron, revelando una plaza transformada por el caos. El hombre misterioso había desaparecido, dejando tras de sí una sensación de inquietud que calaba hasta los huesos. Aquella noche, mientras nos retirábamos, una pregunta persistía en mi mente. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué había desatado en nuestro pueblo? Las celebraciones habían terminado, pero el eco de sus palabras seguía resonando en nuestras mentes, pues sabíamos que lo ocurrido no había sido obra del azar, sino de algo más que había estado latente entre nosotros. La lluvia caía con una intensidad que parecía borrar los caminos de tierra, mientras nuestro convoy avanzaba lentamente por la Sierra Madre. Éramos un pequeño grupo de la Guardia Nacional, enviados para investigar las desapariciones recientes en un pueblo remoto. Nadie sabía exactamente qué estaba ocurriendo, pero los rumores hablaban de algo más que simples capturas. Mi nombre es Luis, y ese día llevaba 3 años en el servicio, pero el peso de la incertidumbre sobre lo que encontraríamos hacía que me sintiera como un novato. Llegamos al pueblo al anochecer. Las calles eran poco más que senderos de barro entre casas de adobe, y la atmósfera era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Los habitantes nos miraban con una mezcla de temor y esperanza, como si fuéramos su última oportunidad para recuperar la paz. Nos instalamos en la pequeña plaza central, junto a la iglesia, y comenzamos a recabar información. El alcalde, un hombre de rostro curtido y mirada cansada, nos explicó que las desapariciones habían comenzado hace un mes. Al principio, pensaron que eran incidentes aislados, pero pronto se dieron cuenta de que era algo más oscuro. La gente habla de las minas, dijo, señalando hacia las montañas. Dicen que están malditas, que algo despierta en ellas por la noche. Nuestro capitán, un hombre pragmático poco dado a las supersticiones, organizó una patrulla para investigar las minas al día siguiente. La noche transcurrió en un silencio inquietante, roto solo por el ocasional aullido del viento. Mi compañero bromeaba sobre los fantasmas que podrían estar en las minas mientras preparábamos nuestro equipo, pero podía ver en sus ojos que estaba tan nervioso como yo. Partimos al amanecer, la luz del sol apenas logrando atravesar el manto de nubes grises. El sendero hacia las minas era estrecho y escarpado, bordeado por árboles cuyas ramas parecían extenderse como garras. A medida que ascendíamos, el aire se volvía más frío y denso, y un extraño silencio se apoderaba del entorno. Era como si el bosque mismo contuviera el aliento,
observándonos. Llegamos a la entrada de la mina al mediodía. Era una abertura oscura y cavernosa en la ladera de la montaña, bordada de maderas podridas y carteles de advertencia que habían sido ignorados durante años. Entramos con cautela, nuestras linternas apenas arañando la oscuridad que se extendía ante nosotros. El interior de la mina era un laberinto de túneles y galerías, un eco de voces perdidas que resonaba por doquier. A medida que avanzábamos, encontramos signos de actividad reciente, herramientas abandonadas, restos de fogatas y, lo más inquietante, marcas en las paredes que parecían garabatos sin sentido. Algo o alguien había estado aquí, pero no sabíamos cuánto tiempo hacía que habían partido. De repente, un ruido metálico resonó en la oscuridad, haciendo que todos nos detuviéramos en seco. El sonido venía de más adelante, donde el túnel se bifurcaba. El capitán nos hizo señas para que nos acercáramos con cautela, nuestras armas listas. Al llegar a la bifurcación, vimos una figura encorvada sobre una pila de escombros, murmurando para sí misma. Era un hombre, sucio y desaliñado, como si llevara semanas sin ver a la luz del día. Al vernos se encogió de miedo y comenzó a balbucear sobre las voces en la oscuridad y las sombras que se mueven. Tratamos de calmarlo, pero su mirada era la de alguien que había visto cosas que su mente no podía comprender. Mientras lo escoltábamos de regreso a la entrada, otro ruido nos detuvo, un susurro que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. El hombre comenzó a gritar, señalando hacia los túneles detrás de nosotros. «¡Ellos vienen!», chillaba. «No podemos escapar». Su pánico era contagioso y aunque no veíamos nada, el miedo comenzó a arraigarse entre nosotros. El capitán ordenó la retirada y corrimos hacia la salida, los pasos resonando como tambores en la penumbra. Al emergir a la luz del día, un alivio palpable nos envolvió, pero el hombre seguía gritando sobre las sombras. Regresamos al pueblo con más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras tratábamos de descansar, el viento volvió a aullar, trayendo consigo un eco distante de lo que habíamos enfrentado en la mina. No sabíamos qué era real y qué no, pero una cosa era segura: algo en esas montañas observaba, esperando su momento. Y bien, comunidad, ¿qué les parecieron estos relatos? Quiero mandarle un saludo a toda la Guardia Nacional y a todas las personas que llegaron al final de este video. Si son nuevos por aquí, agradezco que se suscriban, compartan, den like, comenten este video con la palabra Guardia Nacional. Eso nos ayudará a que la plataforma le dé mayor proyección y alcance. Sin más, nos vemos en otra edición. Yo soy Gustavo. Hasta pronto. Historias de terror de la internet.